Perfecto. Buen día con todos. Bienvenidos a una nueva sesión justamente de Tech Lovers y enfocado justamente a las tendencias, las cuales vamos a tener acá un invitado especial, Carlitos Rodríguez, especialista justamente en todo lo que es resiliencia. Así que lo vamos a visualizar el día de hoy con algunos conceptos muy interesantes. Vamos ya amplificando acá la pantallita. Y bueno, Carlitos, bienvenido a esta sesión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, buenos días a todos. Espero tengan un gran día. Bueno, y pues vamos a hablar un rato interesante sobre algunos temas. Gracias por la invitación. Excelente, Carlos. Entonces, el día de hoy vamos a expandir un poquito los temas de la empresa moderna y un punto muy importante, la resiliencia. Y creo que aquí Carlos, como experto en el tema, nos va a aclarar muchos de estos escenarios y cómo lo vamos a visualizar este 2021, que hablamos de la nueva normalidad y lo vamos a enfocar en qué tipo de proyectos o cómo lo podíamos ir sincronizando. Esto es parte, obviamente, de todo nuestro objetivo, que es el tema de las comunidades, el tema de Tech Lovers y especialmente apalancado en el programa Go Connect, que venimos generando innovación. Vamos a profundizar en toda la terminología aquí, pero buscamos justamente generar innovación, que podamos detectar nuevas oportunidades, nuevos servicios y esto nos ayude a enfocarnos tal vez en esas tecnologías que nos van a ayudar a mejorar la productividad en este 2021. Muchos conceptos que los hemos venido posiblemente desglosando en muchas de nuestras sesiones, pero cuando hablamos de resiliencia es un concepto muy amplio y aquí voy a dedicarme rápidamente con un tema de la empresa moderna. ¿Qué es lo que venimos nosotros identificando que las empresas hoy en día las está cambiando, las está transformando, las está modernizando? Y hablamos que la empresa moderna ya no es como era antes. Y si incluso tomamos una radiografía de lo que fue el 2019 comparado al 2020 y lo que es el 2021, cambió completamente. Hablamos que tenemos un cambio acelerado en procesos de transformación digital, en digitalización, en cambios, digamos, a nivel de nuestras aplicaciones. Tenemos tres verticales que las vamos a seguir fomentando como parte de cómo vamos a ir focalizando en los proyectos tecnológicos. ¿Y qué es lo primero que vemos? Es una transición nativa, transparente hacia la nube y consumir muchos servicios de manera híbrida. Y esto va muy de la mano de varios aspectos. Modernización de aplicaciones, que lo vimos en la sesión anterior, que era todo el tema de contenedores, DevOps. Hablamos de que la infraestructura hay que cambiarla. Los fierros no son para siempre, a pesar que en Latinoamérica los tenemos 10 o 20 años, pero es una realidad de que tenemos que cambiarlos tarde o temprano. Ese fierro consume energía, si es más viejo, consume el doble de energía. Entonces, son aspectos que tenemos a nivel de esta transición. Somos más consumidores de servicios SaaS hoy en día, tercerizados, y hay obviamente escenarios, y los vamos a tener en consideración, de respaldos que los consumiremos a una modalidad de como servicio, temas obviamente de recuperación de desastres, todo lo que es SaaS construido, paquetizado de tal forma que simplemente con un clic lo podamos operar. Y algo muy importante que siempre lo tenemos presente es usabilidad, experiencia de usuario. Y esto va de la mano en que como nosotros, todas las tecnologías que estemos optando, vamos a tener nuestros usuarios internos, vamos a tener nuestros clientes, es cómo a través de la tecnología está cambiando el negocio, están cambiando los modelos de consumo, estamos mejorando nuestros escenarios. Y esto obviamente ahí, cómo nos lleva, ¿no? Que es digitalización, cambio en las inversiones tradicionales. Por el momento no estamos viajando, a menos que de repente ya logremos vacunarnos y todo esto se estabilice, pero eso, inversiones de ese dinero va a pasar obviamente a otras necesidades, pero todo está cambiando. Y este concepto de resiliencia, este concepto que lo estamos viendo ya más aterrizado en realidades empresariales, tiene todo un marco tecnológico por detrás. Hablamos de que estamos enfocándonos en economías circulares, en sustentabilidad, en temas de Green IT. Es impresionante cómo todo esto está cambiando y es focalizado en productividad. ¿Cómo vamos a cambiar tal vez esa pérdida de producción y la vamos a ir repotenciando?
Inversiones. Esto lo quería resaltar ahí rápidamente, que es, bueno, en inversiones todo va a ir de la mano en el tema de transformación digital, de la mano en digitalización. Presupuestos van a existir, se los va a poder justificar, son necesarios porque a nivel, digamos, de la empresa tenemos que hacerlos, porque si no, no podemos hoy en día tener indisponibilidad de nuestros servicios, tal vez perimetrales, de infraestructura, perder información. Hay que ser, obviamente, la palabra clave del día de hoy, esta resiliencia. Y eso para que lo tengan en el radar y lo vamos a ir expandiendo muchas de las sesiones de Tech Lovers es dónde van a venir estas inversiones. Y lo vamos a tomar en cuenta en temas de ciberseguridad, en temas de esta adopción sobre infraestructuras híbridas, el famoso WFH, Work from Home, trabajo en casa. ¿Cómo lo vamos a seguir adaptando y madurando estos escenarios? Todo como un servicio, que es una realidad. Estamos obviamente ante esta nueva normalidad y la seguimos cambiando ahí. Y aquí doy, digamos, cabida justamente a Carlos. Y mira lo que nos menciona IDC durante el 2020 y 2021. Y mira, ahí aparece un concepto, resiliencia operacional. Tal vez ahí, Carlos, déjame ver. Ahí no estás, ahí estás con el micrófono activo. Mira, No te Carlos. entendí la pregunta. Perfecto. Mira, Carlos. Esta lámina nos facilitó justamente IDC y quería ahí tus comentarios. Mira cómo va la curva y ahí vemos ya el primer concepto de resiliencia que entra en el radar sobre nuestra discusión del día de hoy. Claro. Ahí el término resiliencia se usa en muchos entornos, en muchos ambientes, incluso pues el término resiliencia es un término de la psicología, ¿no? Que es la capacidad para recuperarse ante un desastre o hasta ante un momento crítico. Y pues claramente en las circunstancias que vivimos actualmente en este mundo, pues todos tenemos que tener de cierta manera una capacidad de recuperarnos, de ser resilientes a las necesidades o al ambiente cambiante y al ambiente, digamos, amenazante en el cual nos estamos moviendo. Entonces, obvio, es claro que vamos a necesitar cada día mejores, mejores herramientas para ser más resilientes, tanto en la vida personal como en la vida profesional, como en las empresas, en el tema técnico, no solo en infraestructura, sino en seguridad, etcétera. O sea, ahí necesitamos la capacidad de recuperarnos rápidamente de estos inconvenientes que nos ha generado la naturaleza, el mundo, etcétera. Exactamente, Carlos, la verdad, 2020 fue un año de cambio radical. Y vamos a tomar ahí justamente ese punto para lanzar un sondeo. Vamos a hacerlo para ver qué tal vez ocurrió durante el 2020. Y ahí una pregunta interesante, importante, es, ¿alguna vez ha experimentado interrupciones en los servicios de su empresa? Tómalo en cuenta ahí cualquier tipo de eventualidad, ¿no? Durante el 2020 creo que Murphy atacó en toda su magnitud, ¿verdad, Carlos? Ahí. Sí, y más complejo es que algunos de las personas del área técnica no tenían muchas posibilidades de moverse, aunque en algunos países el área técnica fue parte de los grupos de excepción, área técnica de informática, pues no era tampoco tan fácil tomar control sobre esos temas. Exactamente. Mira, Carlos, los resultados de esta pequeña encuesta nos muestra que un 80% de los participantes sí ha experimentado esa interrupción de servicios. Eh, Entonces, es un punto ahí muy importante. Eso, como lo vemos ahí en esta lámina, en el primer trimestre, nos habla mucho de la continuidad de la operación, ¿no? ajá. Sí, digamos que hay conceptos que vienen dados en el mercado durante muchos años
y que tienen, digamos, terminologías que en muchas ocasiones las mezclamos, ¿no? Una cosa es continuidad. O sea, ¿cómo somos resilientes? Pues garantizando a través de mecanismos que al presentarse un problema nos podemos recuperar. ¿Cómo nos podemos recuperar? Por un lado, para recuperarme de un desastre tengo que tener mecanismos. En el área informática estamos hablando específicamente, tengo que tener mecanismos o haber organizado un equipo de personas y una serie de planes que me permitan recuperarme rápidamente de la contingencia. Hay dos conceptos que manejamos en este medio. Uno es el DRP, el Disaster Recovery Plan, Plan de Recuperación de Desastres, que tiene que ver mucho con la infraestructura, es decir, si el hardware se daña, ¿cómo me recupero en otro lado? Si una aplicación se daña, ¿cómo me recupero de esa manera? Si una base de datos sufrió un inconveniente, un bug, algún problema de programación, ¿cómo me recupero de eso? ¿Cierto? Eso es uno de los conceptos, el DRP. El otro plan es el plan de continuidad de negocios y es cómo garantizo que una aplicación está en pierde, o sea, nunca deje de funcionar. Vamos a hablar de que en el mercado, que en cada una de nuestras empresas hay aplicaciones que son consideradas críticas para el negocio y hay otras que pueden ser aplazables en cuanto a su operación. En el caso de las aplicaciones críticas, aplicaciones de banca, aplicaciones de, no sé, de salud, aplicaciones electorales, de cajas de pago, los POS, por ejemplo, esas aplicaciones pudieran no ser aceptable una interrupción en el servicio. Entonces, ¿cómo hago yo para que pueda recuperarme el servicio, la operatividad de la empresa? ¿En dónde lo puedo hacer? ¿Cuáles son mis alternativas? Entonces, esos dos conceptos a veces se mezclan, pero en realidad el Disaster Recovery Plan hace parte del plan de continuidad de negocios, pero no es lo único que hay. ¿Sí? Hay algo. Entonces, pues también tenemos unas preguntas sobre una encuesta sobre ese tema de las estrategias que están manejando. No sé si tenemos otra pregunta. Sí, exactamente. Exacto. ¿Qué estrategia tiene implementada en la continuidad empresarial? Y ahí Entonces, justamente a veces siempre, bueno, de manera natural siempre creo que nos hemos confundido entre el DRP y el BCP. claro, el BRP habla mucho de infraestructura, entonces por eso yo utilizo el BRP puede apoyarse con una herramienta de backup, dependiendo del tiempo que tenga yo para recuperarme, pero no garantiza ni la continuidad de las aplicaciones, ni la continuidad, digamos, de la operación como tal de la empresa, porque recuerde que cuando yo estoy ejecutando una aplicación en un sitio principal, lo voy a mover a un sitio alterno, tengo que garantizar que las condiciones de todos los niveles de la operación, de todas las capas, desde la capa de red, desde la capa de operativa o del sistema operativo y la capa de aplicaciones, suban. Entonces, ese es el plan de continuidad de negocios, el que yo tenga validado que si algo falla, yo pueda garantizar un acuerdo de nivel de servicios con la empresa de 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, y cómo los cumplo y cómo garantizo que eso pase. Excelente, Carlos. Mira, tenemos ya los resultados de la encuesta y lo voy a compartir con la audiencia para que lo puedan visualizar. Tenemos casi, podríamos decir, empate técnico entre las tres consultas. No Sí. sé qué te parece esa respuesta ahí, Carlos. Bueno, empecemos de abajo para arriba. El plan de continuidad de negocio, digamos que debe ser el plan completo, y si lo tenemos es una muy buena noticia, porque pues el 36% de nuestra audiencia tiene claro por qué es importante este tipo de amenazas, y los que hablaron en el sondeo anterior de el tema de
de que sufrieron percances, pues seguramente pudieron dormir mejor que los que no lo tengan. Ahora, el plan de recuperación de desastres también es un complemento, es una buena solución. Es, digamos, cubre un área de la empresa, es recuperar la infraestructura, no necesariamente la operatividad, pero sí es importante. Ahora, el 32% que no tiene implementado ningún plan, pues tenemos que hablar, ¿eh? Tenemos que hablar de la razón por la cual no lo tienen, ¿sí? Exactamente. Ahí obviamente a veces siempre que pensamos que tener un DRP a veces es muy costoso, un backup es muy costoso. Creo que ya hay muchas alternativas que las vamos a ir mostrando ahí como alternativas viables que puedan apalancar de ese porcentaje que lo vemos ahí en la audiencia, puedan tener por lo menos esa resiliencia ahí, digamos, a nivel de esos escenarios. Correcto. Exactamente, ahí nos hacen la pregunta del millón y dicen, claro, efectivamente es por costos, pero hay alternativas que las vamos a ir vislumbrando ahí. Hay, como sabemos, escenarios en el cual, lamentablemente por el tema del COVID, lo mencionaste ahí, las áreas de IT sí se complicó mucho en el tema de operaciones, o más que nada, trabajar directamente para mantener la productividad del negocio. Pero sabemos que hay áreas que sí o sí fueron impactados. El área de recursos humanos que nunca tal vez quiso que trabajemos en la casa, tuvimos que trabajar en la casa. Hablamos de que cambiamos nuestros hábitos, digamos, de consumo. Hablamos de muchos temas de digitalización. Y si tú le observas en la penúltima, dice, nuestro plan de continuidad de negocio y recuperación ante desastres se renovará para futuras pandemias y crisis. Entonces, es un punto importante ahí que vemos que si al final tomamos el porcentaje, digamos, de la anterior encuesta, hablamos más del 60% de la audiencia que lo tiene en el radar, el tema de poder mantener las operaciones. Y aquí directamente vamos entrando un poquito ya en lo que es la resiliencia. Y mira esta estadística, Carlos. Nos dice qué está pasando a nivel de la nube. Y es algo muy interesante, es cómo la nube también se adapta a este tipo de escenarios. Sí. Eh, Ahorita que estabas hablando, yo soy muy amigo de la ciencia ficción y de las cosas de futurología y esas cosas más en el nivel técnico que religioso. Y siempre hemos discutido últimamente lo que nos está pasando y hablamos de que en el futuro vamos a estar viviendo desde nuestra casa como lo estamos haciendo ahora, ¿cierto? No va a haber remedio. Todos los días tienes consultas de los clientes que te dicen, yo tengo un antivirus, yo tengo una aplicación de backup, funcionaba antes dentro de mi empresa normalmente cuando los clientes y los usuarios estaban dentro de la empresa, pero ahora los usuarios no están dentro de la empresa. Ahora los usuarios están en otro lado. ¿Cuál es la alternativa para yo poder soportar esos ambientes? Pues la nube, naturalmente, y la nube va a ser, si durante una época la nube fue una tendencia, hoy día es ya una necesidad, es una realidad y va a crecer muchísimo más. O sea, es claro que en algún momento la mayoría de la infraestructura va a estar en la nube. Y obviamente hay que utilizar la nube como mecanismo para ser resiliente en el sentido en que me falla algo acá, porque no todo se puede subir a una nube. Además, pues la nube tiene unos, digamos, unas premisas, unos costos y unas limitaciones que también hay que analizar. Entonces, hoy, justamente esta charla que hoy hacemos es justamente cómo yo soy resiliente tanto localmente como hacia la nube, cómo puedo hacerlo y cómo puedo ser práctico el tema. Exactamente, Carlos. Y mira, la estadística acá nos muestra que efectivamente en 2020 crecieron muchos servicios hacia la nube, decreció el consumo de infraestructura tradicional, tal vez servidores físicos. Y creo que en el punto de vista mencionaste en el tema de los respaldos o recuperación de desastres, una de las variables más fuertes creo que es el almacenamiento, ¿no?
Entonces, Claro. es un punto ahí que normalmente dices, no, pero hay que consumir mucho almacenamiento. Ahí, Carlos, en tu experiencia, ahí cómo hemos desmitificado tal vez eso. Claro, primero el almacenamiento en la nube no es tan costoso como creemos, por un lado. Por otro lado, las herramientas de backup, por ejemplo, que pues es una de las herramientas que estamos utilizando, las herramientas de backup cada día están implementando mecanismos para que sea más eficiente el uso del almacenamiento, tanto localmente como en la nube. Por ejemplo, las técnicas de deduplicación. Ya hoy día, por lo menos las herramientas que yo manejo con Veritas, todas las herramientas permiten que si yo voy a enviar un backup hacia la nube, lo envíe de duplicado. Es decir, que el backup que tomo normalmente o los datos que tengo normalmente en la compañía, solo se va a almacenar una copia de los datos independientemente de dónde estén repetidos. Eso es lo que hace la duplicación y eso va a hacer más eficiente el uso del almacenamiento en la nube. Por un lado. Por otro lado, la nube o los servicios de la nube tienen diferentes planes de almacenamiento con diferentes costos. Si yo necesito un almacenamiento de mucha velocidad y recuperación rápida, pues tenía un costo. Pero si yo tengo, por ejemplo, backups para retención de largo plazo, o sea, un backup que no voy a utilizar en 6 meses o en un año porque ya, o hace 6 meses tomé backup, eso seguramente no lo voy a recuperar, no va a necesitarlo recuperar tan rápido, sino con tiempo. Me van a dar espera para recuperarme, entonces puedo utilizar almacenamientos de bajo costo que también ofrece la nube. Todos los proveedores de la nube ofrecen ese tipo de almacenamientos que no te cobran por conservar el almacenamiento en la nube, sino te cobran por hacer la operación, pues sí te cobran algo, pero no te cobran más por hacer la operación de descarga. Entonces, pues cuando ya tenga la necesidad, pues voy a tener que pagar el costo de hacer esa recuperación, pero no siempre va a ser indispensable pagar ese costo. Claro, Carlos, ahí se habla mucho el concepto de almacenamiento frío, almacenamiento caliente, y Exacto. son alternativas. Al final son costos y hay como hacer, digamos, esos ejercicios porque al final de cuentas es tal vez esa información la podamos recuperar en un par de horas y no nos impacta, pero hay ciertas, digamos, documentos que sí los queremos para ayer. Hay Correcto. algunas estadísticas que quiero acá comentarte. El MIT hizo una encuesta durante el 2020 y mostraba, digamos, algunos indicadores interesantes. Hablaban que fijo, sí o sí, y aquí como vamos a coincidir con toda la audiencia también, es que la pandemia aceleró lo que es la transformación digital. El 75% de los encuestados lo confirmaron, digámoslo así. Se está adoptando mucho orientar sus aplicaciones a infraestructuras modernas o tercerizarlas. Y hablamos también de automatizar algunos procesos tal vez manuales dentro de la organización, llevarlos a que sean 100% autónomos. Esto lo hicieron a nivel, como te digo, de las tendencias. Y lo más interesante que me llamó en este estudio es que dicen 10 tendencias que están moldeando la resiliencia de IT y una resiliencia que generamos por el tema de la pandemia. ¿Y qué es Claro. lo interesante? Sí, y qué es lo interesante ahí? Y aquí, Carlitos, quiero oír tus comentarios hacia estos escenarios. Mira, dice 46% efectivamente dicen no hay plan, o mejor dicho, ahí tienen un plan ahí de continuidad de negocio. Ujú. Sí, dése cuenta que lo que hablamos hace un momento de continuidad desastre, disaster recovery, no es lo mismo que business continuity. O sea, una cosa es tratar de recuperar mi infraestructura, que ya casi no va a ser tan importante porque mi infraestructura me la está, digamos, de cierta manera cubriendo en ciertos puntos la nube, cuando lo tenga todo en la nube. Mientras que mi plan de continuidad en el negocio siempre continúa, siempre tendrá que ser necesario para yo saber cómo salto, ¿sí? Cómo salto cuando mi operatividad, cuando yo estoy operando un servicio, vamos a poner el ejemplo, un banco, un sistema de operaciones bancarias. Aquí en Colombia hay una entidad que se llama ACH,
que es la que se encarga de interconectar todos los bancos. O sea, cuando tú haces una operación, una transacción de movimiento de dinero entre un banco y otro, un pago entre un banco y otro, esta entidad es la que se encarga de hacer esa operación, y ellos tienen una herramienta de continuidad de desastres nuestra que se llama Infoscale, y esa herramienta le permite a ellos hacer que no se interrumpa el servicio. Tienen 3 lugares en los cuales pueden hacer un plan de continuidad de desastre, es decir, tienen su primer salto en un data center alterno, su segundo salto en la nube. Les encuentro, es decir, que incluso Wow. ocurriendo un desastre en los 2 data centers, hay otro salto que el cliente puede tener y que puede ser inteligente en el sentido en que puede retomar o puede automatizar esa operación para que nosotros como usuarios de esos bancos no tengamos o no suframos interrupción del servicio. Cuando su banco le diga que no está en línea, es porque su banco no tiene un buen plan de continuidad de desastre. Así de fácil. Claro, impresionante lo que me comentas. Ya se está volviendo una realidad el multicloud. Y más que Sí, nada, el tema de automatización, Carlos, ¿qué tanto se puede llegar de automatizar hoy en día estos escenarios? claro, habría que ver qué vamos a automatizar. Algunos piensan en automatizar las máquinas virtuales, por ejemplo. Es decir, que mi máquina virtual esté en el data center 1 y si falla la mueva al data center 2. Y eso es perfectamente factible. Pero lo que viene adentro, es decir, las aplicaciones, mi base de datos, mi sistema de archivos, mi aplicación core del negocio, pues no, a menos que si la aplicación falla, o sea, si el problema no era de la máquina virtual, sino el problema era de la aplicación, no va a subir. Entonces, hay que buscar el nivel de continuidad de la automatización que se quiera. En el caso, por ejemplo, de nuestros productos, en el caso de Infoscale, por ejemplo, yo puedo automatizar la subida y la bajada de los servicios. Tú estás hablando de una base de datos, Oracle, por ejemplo. Entonces, se toman las medidas para que el servicio baje en el sitio alterno normalmente, y se toman las medidas simultáneamente para que una vez haya una réplica consistente en el extremo en el extremo alterno, automáticamente se puede servicio. O sea, prácticamente yo puedo hacer eso sin la intervención humana. O sea, claro, todos necesitamos el control y todos necesitamos una consola que nos cuente que si realmente está pasando. Pero yo lo puedo automatizar y puedo darle informes a la gerencia diciéndole, tuve interrupción del servicio, me tomé 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, subiendo el servicio. A ese nivel podemos llegar. Wow, impresionante a través de la tecnología. Y mira, un poco más ya empatándolo tal vez con las prioridades del negocio, de los CEOs, que este concepto de resiliencia, como lo mencionaste, a pesar que es un concepto muy de la mano psicológico, se puede decir, porque hablamos de resiliencia personal, hoy en día empresarial, se está convirtiendo obviamente en parte, digamos, de estas tendencias. Es por eso que lo pusimos como parte del temario, digamos, de esta charla. Esto nos está ayudando en afrontar esa crisis, generar nuevas oportunidades, porque al final la disponibilidad es un punto muy interesante ahí para tenerlo en cuenta en todas las inversiones que se hacen a nivel de tecnología. Habilitamos la innovación, habilitamos, digamos, alcanzar a nuevos clientes, estamos explorando otras plataformas. Entonces, es muy interesante cómo se está llevando todos estos escenarios. Y acá hay unos ítems, digamos, especialmente lo que mencionaste, Carlos, en cómo podemos llevar esta resiliencia hacia la nube, cómo podemos ir construyendo mejores escenarios a nivel de tal vez de disponibilidad, de automatización y más que nada garantizar esta confianza en los servicios. Aquí vamos entrando ya a nivel de la propuesta de valor y luego vamos a lanzar una encuesta adicional para nuestra audiencia, ya con todo lo que hemos venido discutiendo acá con Carlos. Y ahí siempre yo hago la pregunta a Carlos, ¿qué es mejor? ¿Prevenir o responder o simplemente proteger? En tu experiencia, ¿cómo lo has visto?
Depende mucho del estado de madurez de la empresa, ¿cierto? Nosotros acá le llamamos apagar incendios al tema de responder, ¿sí? Somos apaga incendios, somos bomberos los ingenieros, porque en últimas terminamos o hay una crisis y no estamos preparados para la crisis y tenemos que buscar de algún lado las herramientas para subirlo. Entonces, pues es lo peor que nos puede pasar, el responder a un incendio o a una contingencia sin estar preparado. Lo mejor sería siempre prevenir, lo mejor sería estar siempre preparado. Sin embargo, tenemos un tema, digamos, un enfrentamiento entre la parte económica y la parte técnica. Yo le puedo pedir a la parte técnica unas herramientas para que yo esté 100%, o bueno, 100% no, un 90% seguro de que si me falla un servicio yo lo pongo disponible pronto. Pero eso tiene costo, ¿sí? Como estaban hablando ahora por algunas preguntas, eso tiene costo. O sea, yo puedo tener tiempos de recuperación, o sea, los RTO que hablamos, puedo tener tiempos de recuperación de cero a través de una réplica sincrónica y a través de un clúster activo-activo. Yo lo puedo tener prácticamente de cero. O sea, alguien va a decir, bueno, ese cero es teórico, sí, es cierto, es teórico. O sea, sí tiene que haber una interrupción del servicio. Pero en un clúster activo-activo, básicamente lo que pasa es que dos equipos están prestando el mismo servicio y uno de los dos falla, el otro sigue operando. Entonces, básicamente no van a percibir los clientes ninguna interrupción del servicio. Pero eso, digamos, tiene que ser dado por unas condiciones tanto de la infraestructura de la empresa como de la capacidad digamos, de automatización que se tenga. Eso, ahora tenemos una lámina más adelante donde vamos a ver que manualmente esto es imposible. ¿Ya? Entonces hay que buscar un equilibrio entre el extremo de no hacer nada y el extremo de ser 100% previsivo sobre el tema, ¿no? Porque no siempre se presentan las fallas, eso pues también es un hecho, ¿no? O sea, también es un hecho de que si yo le digo al gerente o al área financiera, inviértame tantos miles de dólares o cientos de miles de dólares, inviértamelos en esta solución y resulta que nunca falla. En muchos casos lo interpretan con que me hizo invertir mal el dinero, ¿no? Pues está protegido, pero pues hay que buscar un equilibrio en todo eso. Claro, Carlos. Ahí tengo una consulta. ¿Crees que ya es el momento de tener un activo activo? Digamos, el mercado, los servicios, ya deberían irse a esta modalidad. De hecho, los hay, o sea, de hecho, depende de la aplicación. Aquí no se discrimina mucho el tema de la empresa, sino una empresa puede tener una serie de servicios que brinda y algunos de ellos deberían ser activos. O sea, algunos de ellos porque no necesito. Yo les pongo aquí un caso cuando estoy hablando con mis clientes allá en Colombia. Le digo, vamos a suponer la elección presidencial, que es tan polémica, y vamos a suponer que por alguna razón el servicio de la empresa que cuenta los datos se interrumpe por 10 minutos. ¿Se imagina el problema que se va a armar porque se interrumpa durante 10 minutos ese tipo de servicios? Estoy hablando de un extremo, o sea, estoy hablando de algo de que me dice, es muy fuerte eso, pero yo supongo que las empresas, que las entidades electorales de cada país habrán contemplado eso. Y si no, pues es hora de ir a hablar con ellos. ¿Cómo hacemos para que usted no vaya a tener sombras de duda en una interrupción de un servicio como esos? Entonces eso depende. Y el mismo en la misma entidad puede tener servicios, por ejemplo, de pago de nómina que si se interrumpe durante 10 minutos no pasa nada. ¿Sí? Se puede recuperar, me puedo recuperar con un backup, por ejemplo, ¿sí? No pasa nada, pero depende más del tipo de servicio, la clasificación. No todos los servicios son iguales. Excelente, Carlos. Y algo que resaltaste mucho es el nivel de madurez. O sea, todas estas estrategias van a ir muy apalancadas a la estrategia de negocio, tecnológica, las inversiones que se quieran ir realizando, a tal vez a llegar a ese cero que no es absoluto, pero está ahí presente porque a la final es esa disponibilidad de cara a los clientes
Y hay varias soluciones que simplemente las vamos a comentar aquí rápidamente. Hemos hablado de terminología a nivel de un backup, un respaldo, que es algo básico. Hemos hablado de que hoy en día hay respaldos no solamente de una máquina virtual, sino de herramientas de colaboración de un Office 365. Hay herramientas que están permitiendo recuperar estas infraestructuras hacia la nube. Hablamos de ese activo activo, es bueno, que hay por arriba que nos permita mover o que las cargas estén operando entre un data center a otro. Hay balanceadores, hay inteligencia de negocio, hay estas plataformas que están monitoreando si no hay disponibilidad en un data center u otro, entonces se están habilitando estas tecnologías. Y acá Ujú. vamos directamente, como decimos, a lo fuerte, a lo vital, a nivel de todas las estrategias. Y tenemos ahí directamente, ahí Carlos, para ver si me ayudas, es cómo se genera esta estrategia completa. Bueno, digamos que Veritas es una compañía que lleva más de 30 años en el mercado y que tiene muchas aplicaciones para hacer muchas cosas, para proteger los datos de los clientes. Una de las cosas que ofrece es la capacidad de respaldar los datos en cualquier ambiente operativo, que es una práctica para el disaster recovery. También, pues en todos los ambientes que ustedes ven. También tenemos la capacidad de hacer recuperación de un sitio a otro sitio, podemos recuperar de un ambiente virtualizado a otro, podemos recuperar, hacer long term retention para tener en appliances de bajo costo, para tener en la nube o para tener en un almacenamiento de cualquier marca. Nosotros, a pesar de que tenemos algunos dispositivos de almacenamiento del backup, pues somos independientes en cuanto a hacia dónde vamos a saltar. Si quieres, puedes avanzar un poco más y hablamos más a fondo del tema sobre la Ah, presentación. eh, si quieres, esto, no, yo creo que la presentación que teníamos de Veritas, por sí, favor. sí, si quieres ahí, bueno, la puedes mostrar. Mientras Ok, tanto, vamos a hacer un sondeo adicional para todos los que ya se nos han sumado a la sesión del día de hoy. Vamos a hacer un sondeo, como decimos, a la vena. Voy acá, mientras tanto, a dejar de compartir. Después de todo lo que hemos conversado, de estos análisis que los hemos estado acá desarrollando con Carlos, es directamente, consideramos implementar una estrategia de resiliencia y continuidad para sus aplicaciones. Creo que esto es algo muy importante a nivel de cómo lo podemos ir plasmando dentro de este 2021 para que podamos ahí justamente ejemplificándolo. Vamos a esperar unos pequeños segundos y dame un segundito acá. De esta forma, listo, ahí ya eh, derivé, Carlos, ya el control. Con eso también podemos mostrar esto de acá. sí, Perfecto. dame un segundo, ya te Mientras estoy. tanto, voy a compartir los resultados. Ahí en el sondeo rápido, como les mencionábamos, tenemos casi 90% de la audiencia que logramos convencerlos de que es el momento de generar estas estrategias y focalizarnos en que nuestras aplicaciones tengan en cuenta que hoy en día las aplicaciones se han volcado a escenarios de e-commerce, las aplicaciones se han volcado a escenarios tal vez de dispositivos móviles. Los clientes hoy en día son 7 por 24 y son clientes que la verdad esperan algún nivel de interacción con estas plataformas. Se está focalizando mucho que en los portales de e-commerce aparezca el concepto de los chatbots, de bots, no maliciosos, sino bots que nos permitan justamente blindar otra experiencia. Entonces, estas aplicaciones, como Carlos lo mencionó, tal vez una aplicación de e-commerce o incluso las de las votaciones, no podemos esperar 10 minutos a que estén operativas.
pero otro tipo de aplicaciones empresariales sí pueden esperar. Pero hagan estos análisis, tengan en cuenta que sus aplicaciones tal vez estén de cara hacia Internet, que están orientadas en un nivel de percepción o experiencia de usuario que las cuales nos van a medir. Van a estar ahí viendo que efectivamente puedan hacer las transacciones, tengan esa experiencia de usuario ahí completa. Y es muy importante este escenario de tenerlo en cuenta en que nuestras aplicaciones deben mejorar su disponibilidad. Vamos acá. Si quieres me das el control, Pablo, porque no puedo no puedo mostrar mi pantalla. Ahora sí. Per- Perfecto. Espérate, me miro un momento, detengo. Ahí, excelente. Ahí estamos viendo la segunda pantalla. Listo. Y Si estás y viendo ahí. la presentación de continuidad del negocio en la nube, ¿cierto? Sí. Exactamente, Carlitos. Echémosle. Muy bien. Entonces, pues lo que veníamos hablando de pues la Business Continuity Plan o la continuidad del negocio, pues estamos hablando de que el negocio tiene que estar operativo por problemas, cualquier problema. Uno no se imagina los problemas que pueden pasar. Eh, Algunos ejemplos que tuvieron desastres en unos años pasados. El 25% de las empresas han tenido problemas con cortes de energía. El 22% lo han tenido por problemas de cibercrimen, ataques, negación del servicio, lo que sea. El 22% por error humano. El 4% por problemas de inundación, desastres climáticos, el 10%, y por falta de equipos el 6%. Es decir, uno puede decir que tiene garantizada la continuidad del negocio en todas las circunstancias y pues en realidad son demasiadas circunstancias. Algunas muy que uno pudiera decir miércoles, pero esto no debe pasar, o sea, no debería pasar que un tiburón ataque un cable submarino, pero pasa. Entonces, el desastre o el negocio puede perder su operatividad por muchas razones, ¿sí? Muchas razones. Dentro de la organización, ahora que hablamos de continuidad de negocio, había una pregunta que tal vez no se subió, y era, ¿cuánto tiempo duró recuperándose del problema, del servicio? Yo no sé si tú estás, ¿qué pantalla estás viendo, Pablo? Sí, sí, estamos viendo cuánto cuesta el downtime. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Es Sí. que me siento un poco como que estoy viendo solo mi cámara. Ok, entonces les decía, ¿cuánto cuesta el tiempo? Es decir, si a mí me dicen, para una empresa, depende de la empresa, obviamente. Si yo hablo, por ejemplo, de una empresa que vende el mercado, que vende cosas del hogar, nosotros le llamamos gran superficie, esa gran superficie, el día que todo el mundo va a hacer su compra, interrumpe el servicio, no funcionan las cajas de pago, pues es un problema bastante grande y puede perder muchísimo dinero. Entonces, algunas de las compañías, hay un estudio entre 2017 y 2018 que dice que el 14% de las compañías perdieron más de 5 millones de dólares por cada hora de interrupción del servicio. ¿Sí? Y así sucesivamente encontramos empresas que han perdido desde esos 5 millones de dólares hasta 10.000 dólares. Cada uno de nosotros tiene que este, evaluar cuánto nos puede costar, pero debería preguntárselo, es decir, debería preguntarse cada uno de sus empresas cuánto me cuesta eso, cuánto me cuesta interrumpir el servicio. Entonces hay un costo para la organización que puede ser pequeño o alto dependiendo de el tipo de empresa y el tipo de actividad que desarrolla. Bien, ¿cuánto tiempo nos toma restablecer un servicio después de una falla? Preguntémonos, algunos de nosotros, supongo yo que las personas que están conectadas trabajan en el área técnica y se preguntan si la base de datos principal de la compañía, la core de la compañía, dejara de funcionar,
¿cuánto tiempo me tomaría manualmente hacerlo? Entonces, aquí está manualmente. Ocurre la falla, contacto a las personas o especialistas líderes del negocio, es decir, contacto a la persona de la base de datos, contacto a la persona de infraestructura, de redes, de servidores. Si se me dañó un servidor, pues tengo que llamar a mi proveedor para que me arregle el servidor, si fue un switch, lo que sea. Localizar el incidente antes que cualquier otra cosa, pero sí tener los contactos listos, declarar un desastre, bajar las aplicaciones en forma ordenada, es decir, bajar los servicios, porque cuando yo interrumpo la aplicación, es decir, cuando se apaga brutalmente una aplicación, puede haber problemas. Entonces, digamos, si es posible bajar, bajamos la aplicación. Esperamos que los datos se repliquen cuando tengamos backup. Entonces, hay muchas herramientas de réplica, hay diferentes tipos de réplica, ¿sí? Hay réplicas que las hacen desde el backup. Entonces, yo tengo el backup en el otro lado replicado, pero me toca recuperarlo, me toca restaurarlo. O tengo replicados directamente entre aplicaciones, es decir, la base de datos, mi repositorio de base de datos del sitio primario se sincroniza con el repositorio de datos del bloque secundario y yo puedo recuperar el servicio, ¿sí? Eso depende. Levantar las aplicaciones en forma ordenada en el sitio de contingencia, validar que las aplicaciones se encuentren sanas, funcionales y todo. Y según este estudio, en 4 horas debería tener el servicio arriba con un gran equipo y una gran cantidad de personas trabajando ordenadamente bajo un plan para recuperarse de un desastre. ¿Sí? Hay problemas que se nos pueden presentar. El personal está disponible, se supo cuál era el problema. Muchas veces uno de encontrar el problema es lo más difícil, porque puede ser la red, puede ser. Yo tenía un profesor en la universidad que me decía, hablemoslo como el modelo OSI y ubiquemos el problema de esa manera para saber. Descartemos el tema físico, descartemos el tema de red, descartemos aplicaciones, etc. Faltan parches. Ahora, el sitio principal y el sitio alterno deberían tener la misma actualización en cuanto a las, en cuanto a las bases de datos, la misma actualización de parches, la misma aplicación con la misma versión del sistema operativo y todo lo demás. Existe coordinación entre los equipos. ¿Qué falta? O sea, ¿qué falta? Alguna cosa nos puede resultar. Hay unos números que nosotros nos entregan nuestros proveedores de servicio, que nos dicen, ¿cuál es mi nivel de disponibilidad? Y le ponemos una serie de 9, ¿sí? El 90%, cuando un proveedor o cuando yo le entrego unos SLA a los directivos de la compañía, si yo me comprometo con el 90%, significa que durante un año se me puede interrumpir el servicio durante 36.5 días. ¿Sí? Eso significa 72 horas al mes, 16.8 horas en la semana. Eso yo no le pagaría servicio a alguien que me diera ese número. O sea, no. ¿Sí? Pero en la medida en que voy aumentando 9, 2 9 me implican 3.65 días de interrupción al año. No, sí, 3 9 implica 8.76 horas de interrupción al año. 4 9 me implica 52.56 minutos al año. Estamos hablando de al año. ¿Sí? Entonces, cada uno de ustedes puede darse cuenta que las necesidades que yo ponga sobre la mesa son necesidades que yo voy a tener que solucionarlas. Sí, si yo dije en la lámina anterior que iba a tener, que me tomaba 4 horas, recuperarme el servicio, pues imagínense cuál sería mi 9. Pues sería no, un solo 9, ¿cierto? Y eso que no me vuelva a pasar durante el resto del año. Ya, eso ya de por sí es una amenaza que tenemos. Tenemos 2 términos de objetivos de recuperación.
Uno que es el RPO, que significa Recovery Point Objective, puntos de recuperación. Eso se hace con las herramientas de backup o con las herramientas de réplica. En muchas ocasiones alguien llama y dice, es que yo necesito una herramienta de réplica. Yo le digo, ¿para qué la necesita? Yo necesito tener la base de datos de mi lado primario a mi lado secundario sincronizada. Le digo, perfecto. Eso lo hace es una herramienta de réplica, pero usted necesita que cuando falle el servicio en el sitio primario, usted pueda mover el servicio al sitio alterno. Sí, yo eso es lo que estoy buscando, pero ¿lo quiere hacer manual o lo quiere hacer automático? Si lo quiere hacer manual, no hay problema. Los datos están sincronizados en el sitio alterno. Yo me entro al sitio alterno, a la base de datos del sitio alterno y subo el servicio. ¿Ya? Pero si lo quiero automatizar, es decir, si quiero reducir el tiempo de subir el servicio, si lo quiero además automatizar, pues tengo otra métrica que se llama el RTO, cuánto tiempo estoy arriba. Ahí es donde hablamos de la resiliencia, en cuánto tiempo me recupero y estoy listo para que mis usuarios de mis aplicaciones puedan subir el servicio. Entonces lo podemos hacer con una herramienta tendiendo a cero. Aquí esta barra que ustedes ven es métrica hacia cero, con una barra tendiendo a cero, en orden de segundos. Entonces pues tengo que hacer clúster, pero clúster activo. Si puedo tener más tiempo, unos cuantos minutos, unos 5 a 10 minutos, un clúster activo pasivo, depende si eso es local dentro de la misma red, depende si eso es en una red geográfica. Y luego, si alguien le dice a usted, no, es que yo necesito recuperarme en una hora, pues con un backup se soluciona eso. En una hora depende también del tamaño del backup, pero digamos que si yo tengo un plan de backups, un plan de disaster recovery adecuado, en, no sé, 2 horas, 3 horas, 4 horas ya estoy recuperado, ¿cierto? Depende de todo el tiempo. Si no, pues ya puedo pasar días y más tiempo si yo, por ejemplo, lo hago desde cinta. ¿Sí? Entonces, pues las aplicaciones y los requerimientos de los negocios señalan cuánto tiempo, cuánto es el RPO y el RTO de una aplicación. No todas las aplicaciones tienen el mismo RPO y RTO. Entonces la tarea es hacer, una medida de cada aplicación, cuánto es mi RTO y mi RPO. ¿Qué alternativas tenemos? Pues, Carlos, dime. te interrumpo ahí un ratito, vamos a ir haciendo rápidamente unas 2 encuestitas para Dale. tenerlo focalizado, porque ya nos quedan escasos 3 minutitos para ya Ok, ir perfecto. haciendo el cierre justamente del taller del día de hoy. Y una pregunta ahí directamente para los que estén interesados en que hagamos un análisis de qué casos pueden aplicar o no para todo el tema de resiliencia, especialmente cómo podríamos apoyarlos, hacer las recomendaciones técnicas, los análisis. Esto no tiene costo, así que no se estresen para toda la audiencia, tal vez que piensan que esto pueda generarles algún rubro. Estos tipos de análisis, recomendaciones, arquitecturas es parte, digamos, de nuestro día a día como parte de los equipos de preventa. Entonces, hacemos todo el tiempo estos análisis para apoyarlos en qué solución se puede adaptar, digamos, a estas necesidades. Vamos a lanzar la otra encuesta. Vamos hacia acá. Vamos a Sí, una razón de esta pregunta de la encuesta es que, no, vuelve la encuesta. Una razón de la pregunta, digamos, de la pregunta de esta encuesta es, pues, que no dejemos la conversación cerrada cuando tenemos unos conceptos, sino que si de alguna manera alguna persona les puede escuchar sus necesidades particulares, pues nosotros le podemos ayudar. Como dice Pablo, somos una empresa que cubre prácticamente toda la región de Sudamérica y en algunos casos con diferentes productos. Obviamente yo hablo de la marca que manejo, de Veritas, pero pues otros productos también pueden hacer
las mismas tareas. Alguien puede ponerles en contacto a ustedes si lo que necesitan. Entonces, pues, claro, enviar un correo electrónico después de los que respondan sí, para que nosotros, dependiendo del país, nos pongamos en contacto. Excelente. Carlos, vamos a cerrar esta ya la última encuesta que es parte de lo que estamos fomentando de nuestras comunidades de tecnológicas. Y perfecto, déjame ver si ya se cierra y con eso vamos dando nuestro feedback final a nuestra audiencia en estos 2 minutitos. Creo que estos puntos que revisamos justamente ahí de resiliencia, continuidad, ahí Carlos tienes, digamos, mucha experiencia en estos escenarios. Ahí que nos puedes comentar de un mensaje final para este 2021 que lo puedan aprovechar nuestra audiencia. Bueno, hay alguien que respondió que hizo algún comentario sobre el tema de que son costosos. Pues depende el nivel en el cual yo quiera llevar este tipo de soluciones. Entonces, las soluciones de continuidad de negocio, digamos, hay dos términos que nosotros manejamos, costoso y caro. Eh, Caro en el sentido en que no valdría la pena invertirlo y costoso en el sentido en que sí vale la pena invertirlo, pero pues en muchas ocasiones el presupuesto no alcanza. Pero podemos hacer planes, podemos pensar en planes dependiendo los tiempos. O sea, si alguien te dice, no, yo en 24 horas puedo estar arriba, dice, no, pues no necesitas una solución de Business Continuity, sino necesitas un DRP que te va a ayudar a solucionar el problema en un tiempo específico, con una herramienta de backup como todas las que nosotros manejamos en el caso de LOL. Cómo podemos, eh, digamos, optimizar los recursos a través de las herramientas adecuadas. Si ya tienes una herramienta de backup, pues indagar cómo yo con esa herramienta de backup eh, puedo poner o volver eficiente mi, mi continuidad de negocio, mi disaster recovery plan, lo que sea. Hay que aprovecharse de lo que hay. Ahora, si no tengo nada o si sí estoy interesado en desarrollar un proyecto a mediano o a corto plazo, pues bueno, ahí podemos revisar herramientas que puedan ayudarnos en eso. Excelente, Carlos. Y bueno, ya cerrando con toda nuestra audiencia que se nos sumó el día de hoy a este tema que es la verdad súper interesante. Está de moda. En esos temas, especialmente de resiliencia, vienen abarcando varios conceptos. Carlos, agradeciéndote tu conocimiento, todo lo que nos comentaste el día de hoy, se puede decir incluso a modalidad de anécdotas, de experiencias, agradeciéndote que no hayas compartido este espacio con nosotros y más que nada a la audiencia que se sumó el día de hoy. Los esperamos en una próxima sesión. Ha sido un gusto y un privilegio tenerlos el día de hoy. Síganse cuidando y estaremos en la próxima ocasión. Un abrazo, Carlos, y un abrazo para toda la audiencia. Muchas gracias a todos por el tiempo y estamos conversando.